Gloria a Dios, hermanos. 2 Corintios, capítulo 2. ¿Lo tiene? Amén. ¿No tiene calor como el domingo? Bueno. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 17. 17. Amén. Prácticamente todo el capítulo. Dice la palabra del Señor, dice: esto pues determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto de modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y el que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito, así que despidiéndome de ellos partí para Macedonia. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo a los que se salvan y a los que se pierden. A estos ciertamente olor para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Amén. Oremos. Te damos gracias, Padre, en esta tarde, clamando siempre, Señor, a tu misericordia, a tu gracia, a tu bondad, Señor, que nos permites el día de hoy reunirnos con el único propósito, Padre, de escuchar tu voz a través de estos párrafos, Señor, y que podamos encontrar, Señor, al verbo de vida, el cual, Señor, va transformando nuestras vidas hasta el día de la redención, Padre. Por lo cual yo te suplico, Padre, que me ayudes a poder exponer estos textos que son muy difíciles para mí de explicar, pero con la ayuda de tu Santo Espíritu, Señor, Padre eterno, sabemos, Padre, que nos puedes dar entendimiento. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su asiento, hermano. Gloria a Dios. Bueno, seguimos con la serie expositiva, la segunda carta de los Corintios, que es titulada Consolación y el arrepentimiento de algunos de los corintios. Entramos ahora en el tema 3. Ya vimos el tema 1. El tema 1, no sé si recuerdan, es el Dios de toda consolación.
En ese tema estuvimos hablando de que el propósito de la segunda carta es la respuesta de la primera. La respuesta de la primera. La segunda carta, hermanos, es la reacción de la primera. Amén. Volvemos a repetir o a recordar que la primera carta, hermanos, fue una carta muy dura, fue una carta muy severa. Y más sin embargo, a pesar de eso, vemos una buena reacción de los corintios. Entendemos que la mayor parte de la congregación se arrepintió, aunque había algunos falsos maestros que todavía no estaban atacando la iglesia todavía, pero eran ya una minoría, ya eran pocos. Cuando el apóstol Pablo les manda la primera carta, la reacción de ellos, hermano, es que Dios les redarguyó, y ese es el propósito del mensaje, ¿verdad? Que Dios hable a nuestras vidas. Lejos de que yo quiera que le hable al vecino, que me hable a mí, porque yo necesito que el Señor me hable a mí. Amén. La mayoría de estos corintios se arrepintieron, se sienten adoloridos y ahora necesitan, hermano, consolación, y este es el propósito de la segunda carta. Entonces, uno de los propósitos de esta carta, la segunda carta de los Corintios, es la consolación. Y bueno, como tema 1, ya lo pusimos, fue titulado El Dios de consolación, porque al final, hermano, el único que de verdad, hermano, nos puede consolar es Dios. Él es el único que nos puede consolar. El Espíritu Santo, el Paracleto, el Consolador, que siempre está con nosotros, y hay promesa de que nunca, hermano, nos iba a dejar. El tema 2, que fue la semana pasada, después de exponer Pablo que Dios es un Dios de consolación, vimos desde el verso 12 hasta el verso 24 que el apóstol hace defensa de su integridad. Es decir, Pablo hace defensa de su integridad porque algunos falsos maestros trataban de dañar el testimonio de Pablo. El apóstol Pablo en la primera carta había anunciado una visita y no había podido ir. Y una de las razones, hermano, el cual no fue, es porque no quería una vez más reprenderlos duramente. Esa era una de las razones. Es decir, Pablo les escribe la primera carta, vuelvo y repito, una carta muy dura, una carta muy severa, y confió él que fue suficiente con esa carta. ¿Ven? Entendemos que a través de la primera carta hubo buenos resultados. El apóstol Pablo no fue a Corintio como lo había anunciado, y de ahí, hermano, se estaban agarrando los falsos maestros para desmeritar el testimonio y la integridad del apóstol. Porque como dije la semana pasada, es como si tú, hermano, haces un favor, favor tras favor, favor tras favor, favor tras favor y favor tras favor, y cuando no puedes hacer otro favor, van a mirar ese favor que no pudiste hacerlo y de ahí se van a agarrar para señalarte. O es como si tú eres un cristiano que constantemente está mostrando testimonio y muestras testimonio y muestras testimonio, y pasan los años, hermano, eres un cristiano de testimonio y llega el momento que falla, porque vas a llegar a fallar un día, vas a llegar a fallar. Y llega el momento donde fallas y en vez de que miren todos esos años de testimonio, se agarran de esa falla y no te sueltan para desmeritar tu vida cristiana. No te sueltan de ahí para desmeritar tu testimonio. Bueno, eso es lo que estaba pasando con el apóstol. Pablo, cuando estuvo con los corintios, le mostró 4 cosas, lo vimos la clase pasada. Y Pablo le mostró que cuando estuvo entre ellos, los corintios conocían a Pablo, los corintios vieron, o Pablo le mostró un testimonio de limpia conciencia, le mostró sencillez, era un hombre sencillo Pablo, era un hombre humilde, le mostró sinceridad y le mostró la gracia de Dios. Eso lo vieron los corintios en él. Es decir, los corintios vieron en eso en Pablo cuando estuvo entre ellos, pero los falsos maestros desmeritaban el testimonio de Pablo, simplemente, hermano, porque no pudo ir a visitarlos. De ahí se estaban agarrando nada más. Nada más de eso.
falsos maestros, hermanos, o los falsos hermanos se agarraban desmeritando el testimonio de Pablo, y Pablo les deja saber que él es un varón de sí o no. De sí o no. Yo digo sí o digo no. Simplemente Pablo dice, simplemente no pude ir, simplemente Dios no me lo permitió. Porque a veces hacemos planes, hermanos, y Dios no nos lo permite. Así es. Amén. Y eso es lo que en el capítulo 12 el apóstol Pablo sigue exponiendo. Ahora, ¿cómo podemos nosotros dividir el capítulo 2? Porque el tema 1 fue el Dios de consolación, el tema 2 fue Pablo defiende su integridad, y el tema 3, que es el día de hoy, si le podríamos poner un título, le pondríamos lo que produce el evangelio, porque algo, hermano, tiene que producir en nosotros. Lo que produce el evangelio. ¿Cómo podemos nosotros dividir, hermano, el tema 2? Este capítulo lo podemos dividir que desde el verso 1 hasta el verso 17 el apóstol Pablo expone, hermano, varias cosas. Número 1, desde el verso 1 hasta el verso 4, le sigue explicando por qué no pudo ir a visitarlos, y les pone las razones, el por qué no fue a Corintio. Desde el verso 5 hasta el verso 11, le expone que el evangelio, mire, hermano, el día de hoy como que vamos a pisar un poquito la llaga, ¿ok? Amén. Amén. Bueno, porque a mí me la pisó primero el Señor y después ya yo voy con ustedes. Amén. Entonces, desde el verso 5 hasta el verso 11, Pablo le expone que el evangelio, si el evangelio está en nosotros, el evangelio produce perdón y reconciliación con quien sea. Amén, amén, amén. Y Pablo expone que perdonó a una persona que lo había ofendido. Desde el verso 12 hasta el verso 13, Pablo tiene ansiedad por ver a Tito, y él está en Troas. Y desde el verso 14 hasta el verso 17 expone que ante esa capacidad perdonadora que nos produce el evangelio, somos triunfantes en Cristo. De eso se trata, los triunfos en Cristo. Explicando los frutos, hermanos, que ha dado la predicación del evangelio, porque el evangelio tiene que producir algo en nosotros. Algo en nosotros. Repito esto para que quede fundamentado y podamos comprender los siguientes textos, llevando la misma línea de pensamiento del apóstol. Lo que él está exponiendo es que no pudo visitarlos por motivos congruentes. Es decir, el cambio de planes del apóstol, hermano, causó crítica y murmuración de sus opositores. Estos opositores utilizaron esto para decir: Pablo es poco de fiar e indigno de confianza, y así el plan era no escuchar el mensaje de Pablo, nada más. Se agarraban de una falla de él para que después ya no escucharan el mensaje que él traía. Sin embargo, el apóstol Pablo sigue exponiendo el por qué cambió de planes y por qué no fue a visitarlos. Mire cómo comienza capítulo 2, versículo 1. Dice: esto pues determiné. Dice Pablo, esto yo lo decidí, esto fue lo mejor, y esto fue lo que me guió el Señor a mí. Lo que está diciendo Pablo. Esto pues determiné para conmigo, dice Pablo, no ir, mire lo que dice, no ir otra vez a vosotros con tristeza. Así dice, ¿verdad? No ir otra vez a vosotros con tristeza. Ahora, algunos eruditos creen que Pablo ya los había visitado, y esa visita, hermano, estuvo lleno de conflictos, disgustos, y es por eso que él ya no quiso ir. Porque si tú haces una visita a alguien,
Escuche bien, hermano. Si tú haces una visita a alguien y esa visita está llena de conflictos, disgustos, y en vez de que las cosas cambien, empeoran, es mejor, hermano, dar un tiempo. Y es lo que está haciendo él. Es mejor dar un tiempo para que Dios obre en los corazones y después hacer otra visita. Es lo que está poniendo él. Sin embargo, dentro de la soberanía de Dios, Dios permitió que solo tuviéramos la primera carta y la segunda, donde vemos que el apóstol está haciendo uso de su autoridad, reprendiendo severamente a estos corintios. Es decir, Pablo les está exponiendo que la carta fue muy dura y eso les causó un redarguir, pero también tristeza y dolor, y es por eso que él no quiso ir. Estaban adoloridos los corintios. Otra versión dice: así que decidí no hacer otra visita que les causara tristeza, porque iba con reprensión él. En realidad lo que está diciendo el apóstol es que él decidió esperar, y a veces es necesario, hermano, esperar. Es necesario esperar para no seguir causando fricciones, disgustos. Es mejor a veces esperar. El apóstol Pablo decidió esperar para no seguir causando fricciones entre la congregación y el pastor, entre los corintios y el pastor y el apóstol. Entendemos, hermanos, que la primera carta fue suficiente. Otra versión dice: como no era mi intención ponerlos tristes, decidí mejor no ir a visitarlos. Amén. Ahora, hermanos, ¿qué estás poniendo el apóstol? Le estás poniendo que el deseo de él, hermano, es que los corintios recapacitaran, cambiaran, se arrepintieran. Es decir, mientras él no recibiera el informe de la primera carta para ver la reacción de los corintios, él prefiere esperar para que no haya conflictos entre ellos. Él prefiere esperar porque él no quiere seguir siendo tajante. Pero mejor prefiere esperar. ¿Qué nos enseña esto? Esto nos enseña, hermano, que ante los conflictos, fíjese bien, ante los conflictos, en ocasiones, hermano, es mejor esperar. Esperar. Que ante los conflictos, en ocasiones, hay que dejar, hermano, que Dios sobre en los corazones. Hay que dejar que Dios sobre en los corazones. Versículo 2. Mira lo que dice: porque si yo os contristo, esta palabra contristo significa si los pongo triste con mi mensaje, si yo los molesto, si yo les causo dolor. Dice: porque si yo os contristo, dice Pablo, ¿quién será luego el que me alegre sino aquel a quien yo contristé? Es decir, Pablo, hermano, en realidad quería, mire bien, Pablo en realidad quería tener buena armonía con los corintios. Quería tener buena armonía con los corintios. Pablo en realidad, hermano, quería tener buen compañerismo. Pablo en realidad no quería tener conflictos, pero el estado espiritual de los corintios se lo impedía, porque andaban en la carne. La carnalidad de los corintios en ese momento se lo impedía. ¿Qué hace Pablo? Les da un espacio mejor, les da un tiempo. Lo deja por un tiempo para que los corintios recapaciten, y podemos ver en la segunda carta que Dios obra en los corazones. A veces es necesario dar un tiempo para que Dios obre en los corazones, y eso es lo que Él hizo. Amén. Verso 3. Dice: y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros, está diciendo el apóstol. Es decir, en vez de visitarlos otra vez, dice Pablo, yo mejor preferí escribirles. Pablo les escribe, y cuando les escribe, hermano, les está escribiendo, mire bien, con mucha lágrima. Cuando él está escribiendo la carta, esa carta dura, esa carta muy severa, él está con lágrimas. Él siente dolor de lo que les está diciendo a los corintios, porque realmente él los amaba.
Dice, porque la mucha tribulación y angustia de corazón os escribí con muchas lágrimas. Y mira lo que dice, no para que fueseis contristados, sino para que supieses cuán grande es el amor que os tengo. Es decir, cuando el apóstol hermano les escribió, tenía mucha angustia en su corazón. Tenía dolor en su corazón, tenía tristeza en su corazón, tenía angustia, dolor y tristeza, porque las cosas que le decía Pablo en la carta, hermano, eran fuertes, eran duras, eran severas. Como si Pablo les dijera, hermanos, ustedes son carnales y les está escribiendo y él está llorando. Hermanos, ustedes son hombres insujetos. Hermanas, ustedes son mujeres insujetas. Hermanos, ustedes son unos envanecidos. Y esto yo no se los digo, dice Pablo, para lastimarlos a ustedes. Esto no se los digo para fastidiarlos, para avergonzarlos, sino que esto se los escribo porque los amo. Y al escribir esto yo lo hago, dice Pablo, con muchas lágrimas. Con muchas lágrimas. Porque menciona Pablo que lo hace con lágrimas, con angustia y con dolor. Porque es una carta dura. Realmente Pablo, hermano, no los quiere lastimar. Porque si yo vengo con alguien y le digo, oye hermano, usted es un hombre muy carnal, quizá le pueda estar diciendo yo la verdad, pero yo no sé cómo va a reaccionar el hermano. Puede ser que yo lo llegue a lastimar. Pero yo no estoy aquí para hacerle cuchicuchi, hermano. Estamos llamados a predicar la palabra. Amén. 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 ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Está diciendo que cuando él les escribió, sintió dolor, tuvo lágrimas por la carta que les mandó. Porque la intención de él, hermano, no era lastimarlos, no era dolerlos, sino que se arrepintieran y cambiaran de parecer. Por eso él dice ahí que con lágrimas y angustia y con dolor. Dice, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas. Dice, no para hacerlos doler, no para contristarlos, dice Pablo. Es decir, no les escribí yo para dañarlos ni para lastimarlos. Les escribí esto porque era necesario. Porque la santidad de la iglesia estaba siendo minada. Dice, sino para que supieses cuán grande es el amor que os tengo. Es decir, después de explicar Pablo detalladamente, hermano, porque a veces, hermano, hay que explicar detalladamente, con lujo de detalle. Después de explicar el por qué él no pudo hacer una visita desde el verso 5 hasta el verso 11, Pablo hace mención, mire bien hermano, Pablo hace mención que el evangelio en nosotros produce perdón. Porque como dice su título arriba en su Biblia, Pablo perdona al ofensor. ¿Verdad? Amén. Pablo perdona al ofensor. Es decir, desde el verso 5 hasta el verso 11, después de explicarles Pablo el por qué no fue, les expone en estos versos, mira hermano bien, lo que produce el evangelio. Lo que produce el evangelio. ¿Qué produce el evangelio? ¿Qué produce? Según esta exposición, produce perdón. Como dice el título arriba en su Biblia. Pablo perdona al ofensor. Un evangelio que perdona y que restaura. Dice el verso 5, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, para no exagerar, a todos vosotros. Es decir, a alguien había ofendido al apóstol, y no solamente él, sino a la iglesia. Verso 6, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza.
Verso 8, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Verso 10, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos, dice Pablo, sus maquinaciones. Ahora, hermano, mire bien, ¿qué estás poniendo Pablo en estos 6 versículos? El apóstol Pablo está exponiendo una de las grandes cosas, hermano, que produce el Evangelio. Una de las grandes cosas que produce el Evangelio. Algunos predicadores de sana doctrina exponen que la iglesia en el tiempo de hoy, hermano, se ha desenfocado un poco. Y los ponen porque en los tiempos de hoy se ha llegado a pensar, hermano, que el Evangelio o el ser cristiano es venir al culto, cantar cantos, saludar al hermano, tener una bonita convivencia. Y eso es verdad, eso es cierto. Como cristianos debemos de venir a las reuniones, como cristianos debemos de congregarnos, como cristianos debemos alabar a Dios con nuestros labios, no estar mirando quién alaba y quién no alaba. Como cristianos hemos de tener una bonita coinonía, mas sin embargo el Evangelio, hermano, nos lleva más allá. El Evangelio nos lleva a caminar una milla extra que a veces yo en mi carne, yo no quiero caminar. ¿Qué es lo que está poniendo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo está poniendo que el Evangelio tiene un alcance, hermano, en todas las áreas de nuestra vida. Amén. El apóstol Pablo está poniendo en estos versos que el Evangelio debe de influenciar y afectar en todo lo que nosotros hacemos. El Evangelio tiene que ver con lo que yo hago de día a día. El Evangelio, hermano, tiene que ver en cómo mi matrimonio va siendo transformado. El Evangelio tiene que ver en el día a día, en cómo me comporto yo en mi trabajo, en cómo yo hablo, en cómo yo me conduzco y en cómo voy mostrando testimonio. Y en cómo yo trato a mi hermano. En cómo yo trato a mi hermano. El apóstol Pablo expone que el Evangelio, mire bien, hermano, el apóstol Pablo expone que el Evangelio se nos tiene que ver a nosotros como cristianos. Pablo expone lo que el Evangelio evidencia la vida de la iglesia. Es decir, Pablo pasa a mostrar lo que en verdad debe evidenciar el Evangelio en mi vida y en tu vida, amada iglesia. Pablo pasa a mostrar hasta dónde hemos dejado nosotros, hermanos, que el Evangelio traiga influencias en mi vida y en tu vida. Empieza a mostrar eso. El apóstol expone en estos versos, o empieza a exponer estos versos, desde el verso 5 hasta el verso 11, empieza a exponer estos versos con un corazón pastoral. La importancia de la restauración y el perdón, no haciendo a un lado la pureza de la iglesia. ¿Qué estás poniendo, Pablo, en estos versos? Estás poniendo que las disciplinas son necesarias en la iglesia, aunque causen dolor. Las disciplinas son necesarias en la iglesia, aunque causen dolor. Amén, amén. ¿Qué vemos aquí, hermano? Vemos que el apóstol Pablo había disciplinado a alguien. Fíjese bien, el apóstol Pablo había disciplinado a alguien que había caído en un pecado. Y cuando esta persona fue disciplinada,
esta persona ofendió al apóstol y ofendió a la iglesia. Mire bien. Algunos eruditos interpretan que fue un varón que ofendió a Pablo, no aceptando la disciplina del apóstol. Otros con otra postura creen que ese varón es aquel que tenía la mujer de su padre. Otros tienen esa postura. Este varón recibe la disciplina y parece ser que al ser disciplinado, mire bien, parece ser que al ser disciplinado ataca a Pablo. Es decir, este hombre comete un pecado vergonzoso, viene Pablo, hermano, o le manda la carta a Pablo y lo disciplina. Al disciplinar a este varón ofende a Pablo, pero después de un tiempo esta persona se arrepiente y ahora necesita ser restaurado, y Pablo necesita integrarlo de nuevo a la congregación. Amén. Ahora tenemos que puntualizar que lo importante, hermano, no es quién fue, sino lo que resalta es que este varón que causó dolor a Pablo y a la iglesia se arrepintió. Se arrepintió. Amén. Dice el verso 5. Pero si alguno me ha causado tristeza o dolor, dice Pablo, no me lo ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Si Pablo comienza a hablar de este varón que le causó mucho dolor, seguramente lastimó al apóstol. Y no solamente dolor le causó al apóstol, sino a la iglesia. Y esto Pablo, hermano, él no se lo toma personal, Él no se lo toma personal. Porque al final, hermano, él no va a permitir que la pureza de la iglesia sea minada. Repito, Pablo pone en disciplina a este varón, y este varón, en vez de aceptarlo, ataca al apóstol, pero después se arrepiente y después el apóstol lo perdona y lo quiere integrar de nuevo a la iglesia. Y Pablo esto no se lo toma personal. Ya tenemos que tener mucho cuidado, hermano, en no tomarnos las cosas personal. Porque Pablo aquí no se hace la víctima, está diciendo, yo lo perdoné ya. Pablo, hermano, no se hace la víctima. Pablo no dice, oh, ese hermano habló mal de mí, por lo tanto yo no lo quiero en la iglesia. ¿Qué vemos aquí? Vemos que Pablo, hermano, no se lo toma nada personal. Pablo nos dice, hermanos, mire, ese hermano me causó dolor, ese hermano anduvo hablando de mí, ese hermano me causó tristeza, no lo reciban. Pablo no dice eso. Pablo dice, hermanos, ese hermano me estuvo causando mucho dolor, anduvo hablando de mí por donde sea, bloquéelo del Facebook. Pablo no dice eso, hermano. Pablo dice, ese varón que me lastimó a mí se arrepintió, recíbanlo, perdónenlo, porque yo ya lo perdoné. Es lo que él está diciendo. Él no se lo está agarrando personal, hermano. Pablo no anda de víctima, porque ese espíritu de víctima, hermano, abunda en la iglesia. Pablo no anda diciendo, ay, habló de mí, y miren lo que me hizo, y la traen conmigo nada más, y miren cómo me ven, y yo no hago nada, y yo soy un... Ya terminó usted la frase. Hermano, ¿qué pasó con Cristo? Lo vituperaron, lo injuriaron, y a eso nos tenemos que parecer a Cristo.
Pablo no está diciendo eso. Le causó dolor, por eso dice, pero si alguno me ha causado dolor o tristeza, Pablo no está diciendo, iglesia, miren a aquel hermano lo que me hizo a mí, ya no le hablen, bloqueenlo en Facebook. Y cuando lo vean en la calle, sáquenle la vuelta. No, hermano, no. Uno tiene que ser libre. Amén. Así es. Pablo dice, yo ya lo perdoné. Porque eso produce el evangelio. Amén. Si no, entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Verso 6 dice, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Es decir, esta persona que fue disciplinada, esta persona que ofendió a Pablo y a la iglesia, parece que se arrepintió. Y muchos de la iglesia lo habían hecho a un lado, aunque no lo querían ya. ¿Qué le dice Pablo? Ya basta. Le basta, dice, a tal persona, dice Pablo, ya basta, por favor, ya fue suficiente con la disciplina que se le dio a esta persona, ya no lo rechacen más. Ya no lo rechacen más. Es decir, esta persona había pasado por un proceso de disciplina. ¿Ahora qué nos enseña esto, hermano? Nos enseña que la disciplina, hermano, es indispensable en la iglesia. Y tenemos que ser maduros cuando viene la disciplina. La iglesia necesita saber que Dios aprueba la disciplina dentro de la comunidad cristiana. Escuche bien, la iglesia necesita saber que Dios aprueba las disciplinas dentro de la comunidad cristiana. La iglesia debe de entender que el pastor no está ahí para hacerle piojito, que el pastor no está ahí para hacerle cuchicuchi, que el pastor no está ahí solo para tomar pan y café y que lo engorden. No, el pastor está ahí para que les dé la palabra. Amén. Para eso está el pastor. Dedicarse a la palabra. Amén. Y cuando hay disciplinas hay que actuar. Gloria a Dios. Para eso tiene que estar un pastor. Así es. No para andar haciéndole piojito al hermano, ni para que le den pan y café y lo pongan bien. El pastor está para dar la palabra, para orar y para poner las disciplinas. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Pablo dice en el verso 6, le basta, ya basta, por favor, le dice Pablo a los corintios, ya basta. Si yo ya lo perdoné, ustedes ¿por qué no lo quieren perdonar? Es que, pastor, mire cómo habló de usted. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Cómo hablaron de Cristo? Como dice Charles Spurgeon, si de verdad supieran cómo eres, hablarían más cosas. Si de verdad conocieran tu vida íntimamente, de verdad que lo que están hablando no es nada a comparación de lo que hablarían. Si supieran cómo te desesperas, cómo eres mecha corta. Pero uno sale a la defensa de uno, ¿eh? ¿Y sabe qué es eso? El orgullo. El orgullo. ¿Y por qué está hablando eso de mí? Mira que está hablando poquito, porque si de verdad te conociera, se quedaría corto el asunto. Pablo le dice, ya basta, hermanos, por favor. Basta. Está diciendo, ¿qué es lo que ha producido el evangelio en sus vidas? Entonces, porque el evangelio, hermano, no es tomar pan y café, no es convivir. Es bonito convivir, hermano, es bonito convivir. El sábado tenemos una convivencia, pero el evangelio produce más que eso. Caminar la milla, perdonar al ofensor, eso produce el evangelio. Amén. Verso 7.
Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle. Miren lo que dice Pablo, y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. ¿Qué le está diciendo el apóstol? Pablo está diciendo, hermano, ya perdónenlo, por favor. Porque la pregunta es, hermano, ¿dónde se tiene que manifestar el perdón cuando hay ofensas? ¿En el mundo? En la iglesia. En la iglesia. ¿Qué le está diciendo Pablo? Ya bájele, por favor. Bájele 2 rayitas, por favor, a su carácter. Está diciendo Pablo, este varón ya se arrepintió. Ya perdónenlo, consuélenlo. Verso 8. Por lo cual os ruego que confirméis. Mire lo que dice, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Mire cómo lo dice Pablo. Perdónenlo, consuélenlo. ¿Y luego qué? Y muéstrale el amor. Fíjense que tremendo, Perdónenlo, consuélenlo y muéstrenle el amor. Pero ¿qué pasa ahora, hermano? Sí, yo te perdono, pero ¿sabes qué? Yo te perdono, pero no te quiero cerca de mí. Yo te perdono, pero yo te quiero 10 millas lejos de mí. Yo te perdono y ni siquiera yo te hablo. Eso, hermano, no es perdón. Eso no es perdón. Ese no es el evangelio influyendo en mi vida. Yo no sé si ha escuchado eso, que digan, yo ya perdoné, pero no lo quieren ni ver al hermano. Mire lo que dice Pablo, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Es decir, si ya lo perdonaste, ahora muéstrale de verdad que lo perdonaste. ¿Cómo? Mostrándole el amor de Cristo. No es decir, ya perdoné ya. No es decir, ya perdoné, pero yo no quiero nada con ese hermano. Como si fuera el anticristo ese hermano. No es así, hermano. Es perdonar y mostrar el amor de Cristo. Ese es el verdadero perdón. Verso 9. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Decir el perdón, hermano, es una prueba de obediencia en nosotros. Amén. Verso 10. Y al que vosotros perdonáis, yo también, dice Pablo, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Mire bien, Pablo está diciendo, fíjese bien, hermano, Pablo está diciendo que si alguien no ha perdonado, entonces no conoce el perdón de Dios. No conoce el perdón de Dios. Si yo no puedo perdonar a mi hermano, significa que yo no conozco el perdón de Dios. ¿Cuál es la oración del Padre nuestro, hermano? Perdona nuestras ofensas. ¿Y sabe cuál era nuestra ofensa? Era eterna. Nos íbamos a ir al infierno. Verso 11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Mire el cuadro, hermano. Mire el cuadro. El ofensor fue disciplinado, ofende a Pablo y a la iglesia. El ofensor se arrepiente. Pablo lo perdona y pide a la iglesia que lo perdone también. Y si la iglesia no perdona, el adversario va a sacar ventaja. Entonces, ¿dónde está el evangelio? ¿De qué cristianismo me están hablando ustedes? Ahora, desde el verso 12 y 13, Pablo expone el deseo de que cuando estuvo en Troas quiso ver a Tito. Pregunta, ¿por qué quiso ver a Tito? Porque Tito había sido enviado a Corintio y quería saber cómo habían respondido los corintios ante la primera carta, que fue muy dura y severa. Y lo que dice el verso 12,
Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Es decir, Pablo se sentía, hermano, preocupado por la iglesia de Corintio y quería ver a Tito para saber cómo la iglesia había reaccionado. Otra versión dice, pero no sentía paz por mi querido hermano Tito, que todavía no había llegado para dar el informe de ustedes. Así que me despedí y seguí a Macedonia para ir a buscarlo. Mire que él fue a buscarlo, quería saber cómo habían reaccionado los corintios ante la carta. Tenemos que recordar cómo él escribió la carta, con muchas lágrimas. Ahora, desde el verso 14 hasta el verso 17, como dice arriba en su Biblia, triunfantes en Cristo. Mire qué hermoso lo que dice ahí, triunfantes en... ¿De qué triunfo está hablando el Señor? ¿De qué triunfo? ¿De que me aumentaron en el trabajo $2? No, hermano, eso no. Eso no. ¿De que me compré un carro último modelo? No, eso no. Eso no. Mira lo que expone cuando habla de que somos triunfantes en Cristo. Es decir, en estos textos, después de que Pablo sabe que los corintios reaccionaron bien a la carta, mire bien, después de que muchos de los corintios se arrepintieron, Pablo eso lo ve como un triunfo. Amén. Cuando alguien se aparta del pecado, ese es un triunfo de Cristo. Cuando Pablo habla de este triunfo, escuche bien, Pablo toma como referencia a los emperadores romanos que cuando regresaban de alguna guerra, los emperadores entraban a Roma desde el amanecer hasta el anochecer, haciendo un desfile que duraba todo el día, mostrando el triunfo sobre sus enemigos. De esa figura él lo está tomando. Es decir, el arrepentimiento de algunos corintios, la restauración pastor-iglesia, el aprender a perdonar, Pablo lo muestra, hermano, como un triunfo. Amén. Como un triunfo. Mira lo que dice, verso 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Otra versión dice, pero gracias a Dios, Él nos ha hecho sus cautivos y siempre nos lleva de triunfo en el desfile victorioso de Cristo. Amén. Es decir, cuando hacemos la voluntad de Dios, hermano, hay triunfo. Verso 15. Porque para Dios somos grato olor de Cristo, en los que se salvan y en los que se pierden. Es decir, lo que está diciendo el apóstol, que el evangelio en la vida, hermano, tiene un efecto. El evangelio salva, pero también el evangelio condena. Condena. Es decir, si tú logras, hermano, perdonar al ofensor, hermano, vas a obtener esa recompensa. Pero si no logras perdonar al ofensor, hermano, también va a haber una recompensa. Verso 16. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y aquello es olor grato para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando. La palabra medran significa comercian. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad, como parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Pablo está diciendo, yo no predico a Cristo por dinero, yo no predico el evangelio para alcanzar construcciones y edificios, yo no predico el evangelio para quedar bien con un hombre, yo no predico el evangelio para hacerles cosquillas al oído, yo predico el evangelio para agradar a Dios, y lo predico con sinceridad.
según los contextos, Pablo, o es como si Pablo les dijera, lo que yo les dije en la primera carta, mire bien, según todos los contextos, es como si Pablo les dijera, lo que yo les dije en la primera carta no fue un mensaje que da comezón de oír, sino fue un mensaje que nos llevó a nosotros a un triunfo más. Es decir, cuando el varón se sujeta a Cristo, ese es un triunfo. Cuando la mujer se sujeta al marido, ese es un triunfo. Cuando nos perdonamos las ofensas, ese es un triunfo. Cuando hay restauración y reconciliación, ese es un triunfo. Cuando hay perdón, cuando dejamos la carnalidad, cuando dejamos los celos, la fornicación, dice Pablo, en todos los temas que él mencionó, dice Pablo, ese es un triunfo. Yo predico con sinceridad, con la sinceridad de Dios. ¿Qué está exponiendo Pablo en este capítulo? Lo que produce el Evangelio. No solamente es tomar pan y café con los hermanos, gloria a Dios. No solamente es convivir, gloria a Dios. Amén. Pero el Evangelio produce más allá. En este caso lo que les pone el perdón. Es decir, Pablo dice, les ordena que perdonen. Y si alguien no quiere perdonar, tendrá su recompensa. Yo como hijo de Dios tengo que perdonar al ofensor. Y si ofendí a alguien, tengo que pedir perdón. Esa es mi responsabilidad. Si yo ofendí a alguien, tengo que pedir perdón. Y si alguien me ofendió, tengo que perdonar. Y tendré mi triunfo, tendré mi recompensa. Pero si yo voy y busco el perdón y no quieren darme el perdón, entonces yo estoy bien con el Señor. La persona tendrá su recompensa. Seguimos el viernes. Ponemos de pie.